Si la obra humana hubiera que juzgarla por el trabajo y el empeño con el que se acomete, si hubiera que juzgarla por las horas y el esfuerzo que se dedica, probablemente merecería un notable alto. Porque sí, desde hace 5 años he dedicado a las responsabilidades de este cargo todo lo que mi capacidad física e intelectual podía dar de sí. Pero si la obra humana hubiera que juzgarla por sus resultados, entonces no estoy seguro de que hubiera aprobado, porque los resultados obtenidos están muy lejos de ser aquellos que hubiera deseado y que necesitamos. Haber ejercido este puesto es una enorme lección de humildad. Una enorme lección de humildad porque constatas cuán difíciles son de resolver los problemas graves que aquejan a la humanidad y cómo muchos de ellos aparentemente no tienen solución. Una lección de humildad porque ves cuánta inteligencia y esfuerzo se estrella contra la estupidez humana y cómo en esta tierra el dolor y la desgracia de nuestros coterrícolas más bien aumenta que disminuye. Y no lo digo con una nota pesimista del que se rinde, sino de aquel que constata la realidad. Señoras y señores, muchas gracias por escucharme. Se supone que tengo que decirles algunas palabras que no deben repasar los 20 minutos y espero atenerme a este límite y al mismo tiempo ser capaz de transmitirles algunas de las vivencias que he tenido el gran privilegio de almacenar en mi trayectoria vital durante este tiempo. Este premio se concede a los valores del foro La Toja, y la presentadora los ha resumido. La democracia liberal, porque hay otras democracias, o al menos así se llaman. La democracia que nos garantiza derechos y libertades. Un orden internacional cooperativo y justo basado en el respeto a unas normas y también a la capacidad de hacerlas cumplir, porque desgraciadamente tenemos muchas normas que solo se proclaman pero que no se cumplen. Un modelo económico basado, sí, en la capacidad de innovar, de emprender. Y aquí tenemos un muy digno representante de quien salió de una aldea gallega, ¿cómo? Nadie conoce ese nombre, como nadie seguramente conoce el de mi aldea, un poco más pequeña y un poco más grande y en los Pirineos, pero aldea a fin de cuentas, y que ha llegado a construir una gran empresa hotelera que se extiende por el mundo. Aquí en Galicia hay otros ejemplos de esta capacidad de crear, de innovar, de imaginar y de construir, desde los ojales que se cosen en la trastienda hasta un imperio textil. Eso no hubiera ocurrido en una economía planificada, sin duda no. Necesitamos el mercado, pero el mercado no está pensado para satisfacer necesidades. No, el mercado satisface demandas siempre que esas demandas sean solventes. Solo satisface demandas solventes. Y eso puede ser muy diferente de las necesidades. Si ordenásemos las necesidades de la humanidad por cuán necesarias son, seguramente se revolucionaría la estructura de la producción mundial. Produciríamos muchas más vacunas y muchos menos coches de lujo. Porque sin duda las vacunas sobre enfermedades básicas que siguen diezmando la humanidad y que cuestan muy poco de producir, no se producen en cantidad suficiente porque no hay una demanda solvente. Y en cambio producimos coches cuya cilindrada nunca les permitirá correr a la velocidad que pueden porque está prohibido hacerlo. Es evidente que el mercado no satisface necesidades, satisface demandas solventes. Y una demanda es solvente dependiendo de cuál sea la distribución de la renta. Y la distribución de la renta es, a fin de cuentas, un problema de relaciones de poder.
de poder que a veces se resuelven a través de conflictos, y nuestra historia está llena de ellos, y a veces se resuelven a través de la negociación, el diálogo y lo que llamamos Estado de Derecho. Pero algunas de estas transformaciones lentas deberían ser aceleradas. Pero no se preocupe, no estoy llamando a ninguna revolución, pero sí a una evolución más rápida, porque el tiempo corre en contra nuestra. Y algunos de los grandes problemas de la humanidad, esos que no generan demandas solventes y por eso no se atienden, hace tiempo que están fuera de tiempo. Hace tiempo que el reloj ha rebasado los límites críticos para su solución. Y por eso hace falta algo más que el mercado. Hace falta una acción pública. Hace falta la voluntad colectiva expresada a través de la acción política. No resolveremos el problema del cambio climático simplemente a través de mecanismos de mercado. Los necesitamos como instrumento. Pero ese instrumento tiene que ser concebido y aplicado a través de la voluntad política, porque solo no se va a aplicar. Sea mediante el precio al carbono, es decir, el palo, o sea mediante incentivos fiscales, es decir, la zanahoria, como hacen en Estados Unidos con su reciente ley de lucha contra la inflación, que en realidad es una gigantesca operación de apoyo y de subvención a las inversiones, y bien que se está notando en el traslado y trasplante de buena parte de la actividad productiva europea hacia Estados Unidos. Sí, necesitamos combinar ambas cosas. La capacidad de innovación, el ingenio personal, la asunción de riesgos, que es lo que caracteriza al empresario en una economía de mercado, con la acción colectiva expresada a través de elecciones públicas que permiten asignar recursos para garantizar derechos, algo que el mercado no sabe hacer. El mercado solo satisface demandas cuando éstas son solventes, pero muchas de las necesidades básicas del ser humano, de sus derechos, no pueden ser satisfechos por una confrontación de oferta y demanda simplemente. Hago esta reflexión porque, a fin de cuentas, es en Europa donde hemos conseguido mejor este equilibrio. Es en Europa donde hemos conseguido mejor esa combinación de libertad política, de progreso económico y de cohesión social. No digo que seamos ni los mejores, bastante buenos sí somos, ni que tengamos que ser de ejemplo para los demás. Los europeos tenemos que abandonar nuestra tendencia natural a adoctrinar a los otros. Desde el adoctrinamiento religioso del siglo XV hasta el adoctrinamiento cultural o intelectual de nuestro tiempo. Pero podemos estar orgullosos y satisfechos de vivir en una sociedad que combina bien esos tres valores, que es lo que un gobernante puede ofrecer mejor a sus electores. La libertad política. No sabemos lo que representa vivir sin ella. El progreso económico, sin el cual la libertad es una palabra vacía. Y la cohesión social, sin la cual no puedes garantizar tu seguridad, porque tu seguridad depende del bienestar del vecino. Y cuando todos los vecinos están por debajo del nivel de subsistencia, es difícil que garantices tu seguridad salvo que la pagues. Y así vive buena parte del mundo, desgraciadamente. Y por eso, buscando la seguridad y la libertad, recibimos a tanta gente que prefiere vivir en Europa más que en ninguna otra parte del mundo. Y eso, en buena parte, es debido a la Unión Europea, a cuyo servicio he estado estos últimos 5 años. Seguramente no estaríamos donde estamos si un buen día los europeos no hubieran decidido dejar de matarse entre ellos, si hubieran decidido sustituir el cañón por la mesa de negociación, si hubieran renunciado a los instrumentos con los que se hace la guerra, el cañón, el acero, el carbón, el acero, la energía atómica, si no hubiéramos construido esa unión imperfecta, cuán imperfecta es, bien lo sé, pero que nos ha servido para superar nuestras identidades antagónicas sin llegar todavía a construir una identidad colectiva. Aquí se ha hablado mucho de identidad y hemos loado la identidad gallega. Y todos tenemos la nuestra, pero cuidado con la palabra identidad. Llevada al extremo es una palabra asesina. La identidad ha servido de bandera de enganche de muchos de los torrentes de sangre que han inundado la humanidad. Todos tenemos nuestra identidad, pero sería bueno que tuviéramos varias
y que éstas no fueran contrapuestas. Yo soy catalán y también Cataluña tiene su identidad, incluso su singularidad. Pero también soy español y no veo contradicción ninguna entre ser ambas cosas. Y también soy europeo. Y mi colega amiga, que será pronto profesora en la Universidad de Karls en Praga, sabe muy bien que para mí en el perfil de imaginación, las torres de Praga, como las de Pisa, como las de cualquier otro lugar de la geografía europea, son parte de mi identidad. Porque, como he dicho, ya no nos matamos entre nosotros, ya no hay fronteras entre nosotros, bueno, las hay, pero son invisibles, las pasamos sin que nos demos cuenta que existen, pero todavía hay demasiada propensión a cuidar el interés nacional de los Estados miembros, olvidando el interés colectivo de una Europa demasiado pequeña para sobrevivir en el mundo si no refuerza su unidad. Recientemente el profesor Draghi, homenajeado con el premio Carlos V, nos ha dicho que tenemos un enorme retraso tecnológico en un mundo mucho más peligroso. Qué lejos suenan las palabras de Javier Solana cuando dejar su puesto, el mismo que yo ahora tengo, pudo decir aquello: Europa nunca ha estado tan segura como ahora. Ahora no lo diríamos. No diríamos que nunca hemos estado tan seguros como hoy, más bien decimos que nos acechan amenazas que para hacer frente requieren un gigantesco esfuerzo colectivo que el profesor Draghi valora en unos 800.000 millones de euros de inversión. Como economista y más como ingeniero siempre he desconfiado de estas estimaciones de trazo grosso, 800.000, bueno, ¿y por qué no 850.000? Estas estimaciones valen lo que valen, son órdenes de magnitud que sin duda representan una acuciante necesidad de un continente que se ha atrasado, que ha perdido algunos trenes. Éramos los dueños del ciclo de Carnot y la termodinámica del motor de combustión. No lo somos del motor eléctrico. Hemos perdido tren en la revolución digital. Hemos perdido desarrollos tecnológicos fundamentales. Somos todavía una gran potencia, pero la dinámica juega a nuestra contra. No hay más que ver el ritmo de la innovación comparada entre Estados Unidos, Europa o incluso China. Tenemos, pues sí, que hacer frente a una situación en la que acumulamos un retraso tecnológico en un mundo mucho más inseguro y donde tenemos amenazas de las que no éramos conscientes ayer y quizá tampoco hoy. Y por eso quiero aprovechar esta tribuna para lanzar alguna reflexión que se basa en el recuerdo histórico de dos personas bien alejadas de nuestro tiempo, pero que lo simbolizan. Una es Hamilton. Hamilton, el primer secretario del Tesoro americano, que, por cierto, era un pobre emigrante nacido en una isla caribeña que llegó a New York extremadamente pobre y llegó a secretario de Estado. No era un blanco anglosajón, no, era uno de esos emigrantes hoy deleznados que acudió a Estados Unidos cuando todavía no eran los Estados Unidos, que fue uno de sus fundadores porque tuvo la idea de comunitarizar la deuda de los estados confederados. Porque dijo: todos hemos contribuido en la lucha por la independencia, unos más y otros menos. Algunos han puesto más sangre y más muertos, otros han puesto más dinero. No podemos resucitar a los muertos, pero podemos compartir la carga fiscal que entre todos hemos generado, e inventó la deuda pública federal. Yo creo que ese día nacieron los Estados Unidos. Pero su genio no consistió solo en comunitarizar la deuda, que a fin de cuentas es relativamente fácil. Su genio consistió en inventar los impuestos federales para amortizar y pagar esta deuda. Y no fue fácil, tuvo que imponerlos a punta de bayoneta en algunos estados que se resistían. Sí, a punta de bayoneta. Pero los impuso. Y nacieron los impuestos federales, porque un estado es federal cuando tiene impuestos federales. No se puede utilizar la palabra federal en vano.
No se puede decir que un Estado es federal cuando el Estado renuncia a las bases fiscales de parte del territorio. En Estados Unidos hay un impuesto federal sobre la renta que pagan todos los americanos y que administra una organización federal. Se unen, están unidos. Y los impuestos son un potente nexo de unión porque redistribuyen por encima de los territorios. Desde Galicia y Cataluña, entre Andalucía y el País Vasco. A veces bien y a veces menos bien. Pero son un elemento fundamental de una sociedad. Sí, Hamilton inventó eso e inventó la deuda pública común de los Estados. ¿Estamos en condiciones de inventar la deuda pública común de los europeos? Lo hicimos cuando el COVID, cuando la gente moría a nuestro alrededor, cuando era claro que había una amenaza existencial, no había que teorizar mucho, estaban allí los carros de muertos para recordarlo. Entonces, el primer ministro de Portugal, entonces, el Consejo Europeo decidió ganarle la batalla al tiempo y anticipar el tiempo a través de una emisión de deuda que nos permitió hacer frente a los problemas económicos derivados de la pandemia y a la pandemia misma. Y decían que no era posible, pero sí lo era. Emitimos 700.000 millones de deuda pública en común. Por una sola vez dijimos, hay que ver cuántos más problemas como este vamos a tener que resolver. ¿Vivimos un momento hamiltoniano en Europa? No lo sé, ojalá. Y el segundo, y voy acelerando mi explicación, era un filósofo griego, Demóstenes, que advirtió a sus atenienses que había un peligro inminente, que era una potencia que quería ejercer de potencia, Esparta, y les animó a armarse para hacerle frente. No lo consiguió, Demóstenes acabó mal, se suicidó y Atenas fue ocupada por Esparta. Pero su grito resuena todavía. Algunos dicen que si nos armamos para evitar la guerra acabaremos haciéndola. Y lo que estoy seguro es que si no eres suficientemente fuerte puedes atraer las ganas de alguien que lo es para dominarte. Y los europeos tenemos que trabajar más para garantizar nuestra seguridad, porque hoy por hoy no somos capaces de hacerlo. Tenemos 27 pequeños ejércitos, digo pequeños, comparados con el estándar. Sumados, sí, son mucho, pero estamos sumando peras con manzanas, no estamos sumando capacidades operativas. Los europeos tenemos que entender que el mundo de hoy es un mundo violento, duro, en el que hay quien está dispuesto a utilizar la fuerza para resolver problemas y que si no estás en la mesa, acabas estando en el menú. Y hay que intentar hacer lo posible para que esa cosa no ocurra. De igual manera que tú, presidente, cuando yo era miembro de tu gobierno, me dijiste una vez, necesitamos empleo, pero el Estado no puede emplear a todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos empleadores. Necesitamos a gente que sea capaz de ofrecer empleo a los demás, asumiendo el riesgo de asociar capital con trabajo. Y por eso el socialismo que tú representaste no era un socialismo contrario a los empresarios, al contrario. Pretendía fomentar la capacidad de innovación de quien es capaz de asumir el riesgo y a veces encontrar en ello su ruina. Pues de esta misma manera los europeos tienen que entender que nada es gratis y el gran hermano americano puede que no esté a la cita, porque depende mucho de quién gobierne en la Casa Blanca. No podemos estar dependientes cada 4 años de lo que los votantes americanos decidan, ni de cuántas tropas quiera Putin amontonar en las fronteras del este. Yo sé de qué manera se puede acabar la guerra en Ucrania, que es dejando de ayudarla. Pero no es ese el fin que queremos. Y quiero dedicar las últimas palabras a la otra gran guerra de nuestra vecindad, la guerra en Oriente Medio, la guerra en esta maldita Tierra Santa, esa tierra tantas veces prometidas y que hace 100 años es el escenario de una lucha terrible entre dos pueblos que combaten por ella y para los cuales la única solución es compartirla. Señoras y señores, bajo las ruinas de Gaza está enterrado no solamente decenas de miles de muertos, también está enterrado el derecho internacional humanitario.
porque ha sido el vivo ejemplo de la falta de cumplimiento de unas obligaciones que proclamamos, pero que no se cumplen y tampoco tenemos la fuerza de hacerlas cumplir. Sí, Israel tiene el derecho a la defensa, pero ese derecho, como todos los derechos, tiene sus límites. Y la pregunta que los europeos no nos queremos hacer, o que al menos no queremos contestar, es si esos límites se han traspasado. Mi respuesta es que sí, desgraciadamente. Hoy, en Líbano, en Gaza, en Cisjordania, lo que ya se llama abiertamente Judea y Samaria, una lucha sangrienta hace que el que lleve la peor parte es el más débil. Sí, todo empezó con los ataques terroristas de Hamás que condenamos, pero esos ataques, como ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, no se crearon en el vacío, son la consecuencia, si no la consecuencia, por lo menos del capítulo adicional de una larga historia que empezó antes. Y decir eso no debiera valerle a nadie el apodo o el insulto de antisemita. No deberíamos banalizar esa palabra. Es una palabra cargada de tragedia. Es la palabra que se emplea para recordar lo que fue el exterminio de 6 millones de personas por el solo hecho de pertenecer a una cierta fracción de la raza humana. Es demasiado grave, demasiado cargada de dolor para poder ser aplicada a alguien por expresar una opinión distinta de la que tiene un gobierno. Y por eso hay que rechazar los ataques del secretario general de las Naciones Unidas, que es el único instrumento que tenemos para intentar garantizar la paz en el mundo, un instrumento sin duda insuficiente, porque muchas veces las Naciones Unidas son incapaces de generar acuerdos y otras veces, cuando lo consiguen, son incapaces de hacerlos cumplir. Pero es lo único que tenemos. Y por eso, señoras y señores, con esto acabo, quiero dar un mensaje si no de optimismo, sí de activismo, para seguir trabajando para que el ser humano supere sus divisiones y trabajemos todos juntos para conseguir ese futuro que el Foro de la Toja pretende con sus encuentros. Muchas gracias.